Seguimos. Agendas del cambio. Las agendas del cambio. Primera sesión. Plantea un debate imprescindible. Cómo avanzar hacia la descarbonización del sector de la construcción, sobre todo con la implementación de esta Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación y a la vez pues caminar de la mano con el derecho al acceso de la vivienda. La sesión combinará visiones políticas y técnicas y para esto contamos con un panel potente. Marcos Ros, eurodiputado, Albert Cuchí, uno de los referentes, bien, hasta ahora presidente de AUS, uno de los referentes en la arquitectura en este país, María Teresa Verdú, Albert Sagrera y Joaquim Arcas. Si me acompañáis. Te sientas en medio. ¿Aquí? A mí me han dicho debajo de mi. Vale, pues ya está. Yo soy muy obediente. Pues ya está. Perfecto. Hay que encender, sí. Vale. Modera la sesión Dolores Huerta, directora del Green Building Council España. Nos faltará María Teresa Verdú, está llegando, se incorporará en breve a la silla. Recordad que podéis enviar vuestras preguntas a los ponentes escaneando el código QR de vuestra acreditación. Y evidentemente estas aportaciones formarán parte del debate al finalizar la sesión. Estamos acabando los preparativos. Ya está. Pues si ya funcionan los micros, adelante. No, yo lo he encendido, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues buenos días. Es un placer para mí compartir un año más este foro con vosotros. Es el cuarto y parece que ha pasado nada, pero han pasado muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Aus, muchísimas gracias, Greta, a Guillem, por convocarnos una vez más a poner puntos sobre las íes de este camino tan complejo hacia un entorno construido descarbonizado. La hoja de ruta hace 4 años trajimos una propuesta de hoja de ruta consensuada entre muchísimos agentes del sector. Mucha gente me pregunta en qué punto estamos de esa hoja de ruta. ¿Nos hemos salido del camino? ¿Estamos avanzando? ¿Podemos poner el punto sobre la gráfica? Bueno, él seguramente podrá, pero es verdad que el grado de incertidumbre, si en el futuro es grande, en el presente también, es difícil medir el estado real de cómo son las cosas. Pero tenemos muchos indicadores y muchísimos pasos que se están dando que nos indican que al menos estamos en el camino y en la dirección adecuada. La velocidad es un parámetro más complejo de medir. Probablemente, a nuestro gusto, de los que estamos aquí, seguramente es demasiado lenta, pero es uno de los temas que veremos y que tendremos ocasión de discutir hoy. Y es que el camino y la dirección es lo más fácil de trazar. El diablo está en los detalles. Cuando aterrizamos nuestras intenciones, nuestros objetivos en medidas concretas, cuando esas medidas se cruzan con otros objetivos y con otros problemas que a veces nos los intuíamos, ¿no? Como ese acceso a la vivienda, pero no en este grado ni no en esta virulencia de crisis de acceso a la vivienda. Otros, no sé, a mí me cuentan la situación geopolítica mundial hace 4 años y no me la creo. O sea, digo, estáis viendo Black Mirror, pero no, están pasando cosas que nos llenan aún más de incertidumbre y que nos hacen a veces replantearnos muchos de esos objetivos o muchos de esos detalles del camino. Y es un placer y un honor para mí compartir con todos vosotros y sobre todo con este panel de expertos y con Maite, que está llegando, que sabemos que está ya a punto de entrar por esa puerta, el cómo se está recorriendo ese camino.
El primer punto, no inesperado, pero sí insisto, en la agudeza de la crisis que estamos viviendo, es cómo se cruza la descarbonización con el acceso a la vivienda. Cómo nos inscribimos en esa economía del donut en el que tenemos que, por un lado, no bajar de las necesidades sociales de nuestra sociedad, de las necesidades de acceso a la vivienda, y por otro lado, mantener los límites planetarios del crecimiento y de los recursos. Y para ello tengo el honor de presentar a Marcos Ros. Yo le han presentado, pero a mí me han dado un texto más extenso y yo por eso voy. Es eurodiputado del Grupo Socialista. No extenso, no mucho. Está centrado y ha centrado mucho su actividad en los últimos años en la nueva Bauhaus europea, la eficiencia energética de los edificios y la movilidad urbana. Es doctor y arquitecto, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y ha sido su vicerrector y subdirector. Fue arquitecto director de la Oficina de Vivienda y coordinador del Plan de Fachadas de Cartagena y además de concejal en el Ayuntamiento de Murcia. O sea, tiene una experiencia política de abajo a arriba que le hace tener una visión que compartirá con nosotros esta mañana. Así que adelante. Bien, buenos días a todos y a todas y lo primero dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Cataluña por organizar esta sesión y por invitarme una vez más. Creo que es la cuarta vez que estoy aquí, la cuarta jornada y la cuarta vez que estoy aquí. Espero poder deciros algo nuevo. También estoy haciendo un poco de tiempo por si sale una presentación. Aquí está. Creo que estaba por aquí, no estoy muy seguro si esa... Sí. Bien, yo he venido esta mañana a hablar de vivienda, básicamente, y de derecho de acceso a la vivienda. Y alguien, a lo mejor alguno de los que os habéis inscrito a la jornada y estáis aquí hoy, dices, pero si yo venía a hablar de descarbonización. Bueno, vamos a intentar, al final de la presentación, ver por qué es tan importante no desligar una cosa de la otra y trabajar las políticas de acceso a la vivienda y trabajar esta crisis que tenemos ahora, que es fundamentalmente europea, con seguir la ruta que teníamos trazada desde la legislatura pasada en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea hacia una descarbonización de nuestra arquitectura, de nuestro entorno construido, de nuestras ciudades, de nuestra economía en general para alcanzar esa neutralidad climática que teníamos prevista para el año 2050. Y yo creo que cuando hablamos de vivienda siempre estamos todos pensando en que había una crisis de vivienda en una ciudad, en Barcelona, en Madrid, que de pronto empieza a hablarse y empieza a hablarse en todos sitios, que empieza a hablarse en todo el país, que tenemos un problema que se ha generalizado, que ya no son unos pocos los que no pueden acceder a una vivienda, que ya es toda una generación, que ya son nuestros jóvenes que terminan sus estudios, su formación, que consiguen su primer empleo, que consiguen 2 empleos, uno por cada parte de la pareja si son 2, y que aún así no pueden acceder a una vivienda o si acceden a ella dedican más del 40, el 50 o incluso a veces hasta el 60% de sus ingresos mensuales en estar en una vivienda. Y ante todo eso, pues esa crisis que viene ahora fundamentalmente en toda Europa, ¿qué hace la Unión Europea o qué podemos hacer desde la Unión Europea? La primera mirada y la primera respuesta siempre es la misma: no es una competencia de la Unión Europea. ¿Y eso quiere decir que las instituciones europeas nos debamos quedar quietas, nos debamos quedar callados y decir, es una competencia de los Estados miembros, es una competencia urbana de las ciudades, de las autonomías, de las regiones y nosotros no hacemos nada? Pues a nosotros la verdad que nos parecía muy pobre y al principio de esta legislatura insistimos e insistimos y desde luego, buenos días Maite, que acabas de llegar, directora general, desde nuestro grupo, cuando condicionamos el voto a Ursula von der Leyen para ser presidenta de la Comisión Europea hace ya justo un año, le exigimos 2 cosas. Le exigimos que hubiera un comisario o una comisaria de vivienda, que nunca lo había habido en la Unión Europea, y que ese comisario o esa comisaria plantease un plan de vivienda asequible para la Unión Europea, porque era un problema que había tomado dimensión europea y la Unión Europea tenía que actuar. Bien, finalmente elegimos a la presidenta, nombró un colegio de comisarios y se nombró un comisario que casualmente, y enlaza muy bien con la jornada de hoy, con lo que yo he venido a contar, es comisario de energía y de vivienda. Y no es casual,
porque el problema de la vivienda sigue estando muy ligado a la descarbonización de nuestro parque edificado y a la consecución de viviendas de consumo energético casi nulo y de cero emisiones. Conseguimos por primera vez tener un comisario. Ese comisario además se comprometió a diseñar un plan de vivienda asequible, lanzó una fase de consultas. Espero que hayáis contribuido a ellas. Ha estado abierta durante varios meses, se cerró el pasado 17, hace 4 días, y en breve, con ese periodo de consultas, tendremos una propuesta de plan de vivienda asequible. Eso por parte de la Comisión Europea, pero en el Parlamento nosotros somos legisladores y tenemos capacidad de acción. ¿Qué hemos hecho mientras tanto en el Parlamento? Pues básicamente hemos hecho 2 cosas. En este año de funcionamiento, el Parlamento se constituyó el 17 de julio de 2024, estamos en 2025, ha pasado casi un año y hemos hecho 2 cosas. En primer lugar, hemos constituido una comisión especial para analizar qué está pasando con el mercado de la vivienda en toda Europa y para proponer un informe final con recomendaciones. Esa comisión especial se constituyó a principios de enero de este año, porque tardan las cosas en constituirse, y ha empezado a andar, y relativamente reciente, hace un mes o un mes y pico, se hizo la presentación, el ponente, se designa un ponente de esa comisión, hizo la presentación del primer informe o del borrador del informe. Ahora acaba de terminar, ayer terminó el plazo de presentación de alegaciones y aportaciones de los grupos y ahora viene un periodo de 3, 4, 5 meses de debate, de negociación de esas enmiendas y de llegar a un informe final. Eso es la Comisión Especial de Vivienda. Y ese es un informe que analizará y que analiza, aunque tiene muchas carencias, y debo decirlo, el primer borrador del informe que se ha presentado, y nosotros como grupo también hemos presentado muchísimas enmiendas a ese informe para ser tramitadas, analiza cuál es la problemática y cuáles son las posibles soluciones que tiene que aportar la Unión Europea. Pero desde otra comisión, la Comisión de Desarrollo Regional, hemos tenido también la posibilidad de decir, bueno, la Unión Europea puede hacer 2 cosas, regular y aportar fondos. Básicamente son las 2 cosas que puede hacer la Unión Europea. Regular muy pocas cosas, porque la mayor parte de las regulaciones son estatales, pero la Comisión Especial de Vivienda y el Plan de Vivienda están trabajando en regular los alquileres a corto plazo, en regular las ayudas de Estado. Fundamentalmente esas 2 cosas son competencia de la Unión Europea, el resto no. Pero aportar fondos, tenemos la política de cohesión, tenemos los fondos FEDER, Fondo de Cohesión y Fondo de Transición Justa. En España solo opera el Fondo FEDER y el Fondo de Transición Justa en algunas regiones. Pues planteamos en la Comisión de Desarrollo Regional que para el periodo que ya teníamos, 2021-2027, de fondos estructurales, podíamos hacer un informe de cómo incorporar la vivienda a esos fondos para poder ser elegibles. Porque se daba una situación. El Fondo FEDER permitía hasta hoy, hasta hace un mes que se aprobó este informe y esta revisión legislativa, permitía solo invertir en rehabilitación energética de viviendas o en vivienda social, vivienda para los más vulnerables, viviendas para personas sin hogar, vivienda para personas en riesgo de exclusión, pero no permitía invertir en vivienda asequible, no permitía a una comunidad autónoma, a una región europea, coger dinero del Fondo FEDER y hacer un edificio de viviendas para jóvenes o de viviendas protegidas en régimen de alquiler, pero no en un alquiler social o de renta cero, sino en un alquiler de precio razonable y de precio limitado. Nosotros decidimos hacer ese informe, tuve la suerte de ser el ponente de ese informe, presenté ese borrador en febrero y las propuestas básicas eran, 1, incorporar la vivienda asequible como elegible dentro de FEDER. 2, que la financiación pudiera llegar al 100%, porque sabéis que los fondos europeos, cuando llegan a una comunidad autónoma o llegan al Estado, a inversiones del Estado, siempre tienen que cofinanciarse por parte del organismo receptor de los fondos, un 10, un 15, un 20, o en ocasiones hasta un 50%. Nosotros pedimos que para vivienda, dado que era una crisis potente, pudiese financiarse al 100%, es decir, una autonomía puede decir, voy a invertir 20 millones de FEDER en hacer
un edificio de viviendas o 2 edificios de viviendas, 50 viviendas para jóvenes y no necesita poner dinero suplementario de sus presupuestos, lo usa todo de FEDER. Propusimos ese 100%, propusimos también que ese dinero, si se invertía en vivienda asequible, quedase siempre esa vivienda o en propiedad o en gestión pública o de organizaciones sin ánimo de lucro. Y propusimos también más medidas, como que se incorporasen viviendas para jóvenes, viviendas para estudiantes de media duración, periodos de un año, y algunas otras medidas complementarias. Tuvimos la suerte de que ese informe avanzó, recibimos muchas enmiendas, las negociamos, las trabajamos y lo aprobamos el 12 de septiembre, pero con la suerte de que a la misma vez que nosotros lanzamos el informe en febrero, en abril la Comisión Europea recogió el guante y propuso la modificación legislativa que nosotros pedíamos antes incluso de haber terminado el informe, y se han tramitado a la vez, y el mismo 12 de septiembre se aprobó la modificación legislativa. Así que desde el 12 de septiembre cualquier región de la Unión Europea, cualquier autonomía española puede reprogramar parte de sus fondos FEDER, los que no tenga comprometidos de 2021 a 2027, y destinarlos a vivienda asequible, no vivienda de emergencia, no vivienda social, que ya podían hacerlo. Y esto como enlaza con la descarbonización y el proceso de conseguir un parque de viviendas climáticamente neutro para 2050. Pues bien, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de iniciativas también, y eso es una senda que la Unión Europea tiene muy clara. 2050 tiene que ser el año de la neutralidad climática, tiene que ser el año de las viviendas, el parque edificado, que contribuyen con un 40% de las emisiones y un 36% del consumo energético de la Unión Europea, tienen que bajar esas ratios y tienen que ser climáticamente neutros. Eso no quiere decir no tener emisiones, siempre lo digo, quiere decir que las emisiones, si se producen y se reducen, estén compensadas con otras acciones positivas que lleven al final a una neutralidad. Para mí los dos hitos fundamentales en los que la Unión Europea tiene que seguir avanzando y tiene que incorporar la estrategia de vivienda, y de hecho ya la estrategia de vivienda que va a plantear la Comisión Europea lo dice, es, por un lado, la implementación de la EPBD, y nos vais a hablar seguro vosotros, Maite, Albert y los demás ponentes, sobre cómo se va a implantar la EPBD en España. La EPBD es la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Propusimos la revisión legislativa hace casi ya 2 años, se va a cumplir año y medio largo, se va a cumplir 2 años en abril, creo, si no me equivoco. Hay 2 años de plazo para hacer la transposición. Eso implicará el Plan Nacional de Renovación, eso implicará cambios en el Código Técnico y cambios en alguna legislación. Yo también tuve la ocasión de participar ahí y creo que es un objetivo en el que no debemos escatimar ningún esfuerzo, pero todo desde una visión holística. Si vamos solo a rehabilitar el parque de viviendas o el parque edificado sin pensar en quienes viven dentro, no estaremos ayudando a resolver la crisis de vivienda. Y si combinamos las acciones en crisis de vivienda con vivienda energéticamente sostenible, de consumo energético casi nulo y de emisiones de 0 emisiones, estaremos ayudando también a resolver temas tan importantes como la pobreza energética, que se engloban dentro de la crisis de vivienda. El otro día, y voy concluyendo ya con esto, un ponente decía que tenemos que dejar de pensar que la vivienda energéticamente sostenible, que la vivienda que no contamina, que la vivienda 0 emisiones es un lujo, e incorporarla como un estándar. Tiene que ser nuestro estándar. Y cuando hablamos de crisis de vivienda y cuando hablamos de vivienda asequible, tenemos que hablar de vivienda asequible y sostenible. Y así, y con eso termino y por eso digo que yo había venido a hablar de vivienda, y así lo hemos introducido en la modificación legislativa y en el informe que conseguimos aprobar en el Parlamento. Tiene que haber vivienda asequible, sí, tenemos que contribuir a solucionar el problema de la vivienda, pero esa vivienda tiene que ser sostenible, es decir, 0 emisiones y consumo energético casi nulo. Esa es la senda y por ahí vamos a seguir, al menos desde el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos.
por hacernos tan cercana a la política europea que a veces se nos hace muy lejana, pero que nos impacta directamente, siempre con un poquito de retraso, pero desde aquí la seguimos con mucho interés porque realmente Europa está liderando una vez más, ahora desde el acceso a la vivienda, las políticas que nos van a dirigir. A continuación, Albert Cuchí, arquitecto y catedrático del Departamento de Construcción Arquitectónica. Es difícil presentarte en un foro como este con tantos títulos, porque todo el mundo te conoce. Bueno, entonces, ilumínanos sobre cómo hacemos este acceso a la vivienda dentro de nuestra hoja de ruta de descarbonización y nuestros límites planetarios. ¡Tatán! Hola. Hola. Bueno, solo te voy a decir que es premio al liderazgo en sostenibilidad de GBC. ¿Esto vale? En sostenibilidad. Es que te ha salido insostenibilidad. Es como lo de la agricultura. En sostenibilidad. Premio al... Solidaridad, sí. Premio al liderazgo en sostenibilidad por GBC. Gracias. Bien, en realidad, un poco, y como veréis, es el mensaje que va a traspasar AUS en esta jornada, es pensar que están unidos, un poco ya lo ha dicho Marcos también, acceso a la vivienda y descarbonización o sostenibilidad, como lo queréis decir. Claro, ahora dice, no tenemos una crisis de vivienda, no hay que meter la mano aquí. Automáticamente todos pensamos en vamos a construir más vivienda, ¿no? 50.000, 200.000, ya veremos cuánta, ¿no? Claro, ¿y eso por qué es así? ¿Por qué esa respuesta inmediata? Porque, a ver, desde hace más de 80 años, digamos, las políticas de vivienda han ido dirigidas específicamente hacia la nueva construcción. Ha sido la herramienta específica para hacerlo y, además, aunque ha cambiado más en los últimos años, específicamente dirigida a la vivienda en tenencia de propiedad, ¿no? Ese ha sido el modelo con el cual ha funcionado las políticas de vivienda aquí, que tiene sus motivos, que sería interesante hablarlos y discutirlos, pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? Un poco la propuesta es decir, sí, pero seguramente la oportunidad que hay ahora, y la oportunidad viene de la transposición de la directiva, es la de empezar a pensar que el sector de la edificación no es un sector de la construcción, sino es el sector que provee de la habitabilidad socialmente necesaria. Y de la misma manera que la directiva europea nos ha hecho pensar en no vamos a conseguir la descarbonización haciendo edificios nuevos estupendos, también, pero hemos de recoger todo el parque que tenemos edificado y transformarlo, porque si no, no vamos a llegar a la neutralidad. De la misma manera, la accesibilidad a la vivienda tiene que considerar el parque edificado. Y no solo porque hay oportunidades ahí, también lo ha dicho Marcos, sino porque las herramientas estratégicas para abordarlo están ahí y vienen en la directiva. Y voy a ponerlo de manera que se entienda. Por ejemplo, tenemos un problema, no riegues, tenemos un problema de inadecuación funcional, digamos, de calidad funcional de nuestro parque. ¿Por qué? Porque nuestro parque se ha construido pensando en un modelo de hogar que es este de aquí, el que veis aquí. Esto es propaganda del polígono de Belviche, cuando se hizo hace 50 años ahora, ¿no? Que ahora se celebra. Estupendo que sale esa imagen que te lo explica todo, ¿no? Papá, mamá, Jordi y Montserrat. Bueno, tengo que actualizarlo. Ahora se llaman Sofía y Martí, ¿de acuerdo? Sería ese modelo, ¿no? Y lo que hay al lado es exactamente un modelo tipológico específicamente organizado para ese modelo de hogar de papá, mamá y dos críos en etapa de crianza. Eso está organizado para sostener ese modelo. Eso permitía sistemáticamente producir una serie de viviendas, 2, 3 dormitorios, ahora 1 o 2 dormitorios, pero encajados en ese modelo. Un modelo que sí, en ese momento, era un modelo pertinente, pero que ahora ya no lo es. Yo no sé quién de los 4 que está ahí vivirá ahora aquí, digamos, en ese mismo piso de Belviche, pero eso es, y eso es la proyección del INE, de vivienda, en el año 2024, del total de hogares, de una persona habían, de los 19 millones, había 5,5 millones prácticamente, 5,5 millones de hogares de 2 personas, de 3 personas no llegaban a los 4 y de 4 o más personas, o sea, un poco
el que figura ahí apenas un 20%. De hecho, ese modelo que vemos ahí es apenas un 20% de los hogares españoles, ¿no? Por tanto, hay una inadecuación de ese parque que se ha ido construyendo respecto a los tipos de hogares que tenemos ahora. Pero miremos un poco más allá, ¿no? 2039. Si la predicción meteorológica es lo que es y te critican el tiempo que puede hacer en Coruña dentro de unas horas, pues no veas lo que pueden ser los hogares en el año 2039. Pero la única manera es plantearse ese tipo de cosas, ¿no? Claro, veis aquí la diferencia, ¿no? Van disminuyendo progresivamente, se van manteniendo esa parte y los hogares que crecen en ese formato, ¿no? Por tanto, necesitamos una readecuación funcional del parque a las necesidades de los hogares que hay ahí. Y más cosas. Hemos trabajado un poco en temas de habitabilidad. No metas la mano ahí. Esto es una tesis doctoral de Marina Casals, en el que decimos, bueno, sí, pero ¿qué cosas contienen las normativas de habitabilidad, ¿no? ¿Qué cosas dicen? ¿De qué hablan, ¿no? Claro, es curioso porque desde los reglamentos de casas baratas, que serían los primeros que hay, te hablaban incluso del acceso, los servicios, los comercios. O sea, te daban una distribución de, no, para que esto sea habitable, se tiene que dar toda una serie de condiciones que llegaban hasta el acceso al trabajo, ¿no? Eso poco a poco se va perdiendo y, sobre todo, curiosamente, a partir del año 76, cuando se bajan y las normativas de habitabilidad pasan a ser, en el mejor de los casos, autonómicas, se reducen drásticamente. Evidentemente, todas esas cosas han pasado al urbanismo, al ámbito del urbanismo, que es quien tiene que garantizar que la ciudad dé el acceso a todas esas cosas. Pero eso permite también centrar muy claramente las cosas que se le piden a algo para que sea habitable. Por tanto, dejarlo muy reducido a aquello que se le exige a alguien para que ese espacio sea habitable. Y sobre todo, hacer una cosa muy clara. Y es que la habitabilidad sea una propiedad de una cosa, de un espacio, en vez de ser una necesidad de la gente que vive ahí. Es la misma la habitabilidad que necesitan un par de personas mayores, jubiladas, de la que necesita esa familia que hemos visto ahí, que seguramente pues tiene críos que van al colegio, y por tanto, ¿es la misma? ¿No deberíamos tener una habitabilidad organizada de manera que pudiésemos recoger las diferencias de necesidades de los hogares? Bueno, tenemos un problema de calidad técnica. Tenemos un problema de calidad técnica porque la LOE, como sabéis, de finales del siglo pasado, como que lejos queda eso, ¿no? Claro, al final es el proceso de la edificación, o sea, está orientada hacia la nueva edificación y la gran rehabilitación, que sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, por tanto, lo que le preocupa es eso. De nuevo, la idea del sector como sector de la construcción. El Código Técnico, como sabéis, cuelga de eso. Es curioso porque la remodelación que se está haciendo ahora del Código Técnico es la primera vez que el capítulo del Código Técnico se sale de lo que dice la LOE, porque hay un camino que, claro, no estaba contemplado en este sentido en la LOE. Pero claro, la pregunta es obvia. ¿Cuántos de vosotros vivís en un edificio que cumpla el Código Técnico? Levantad la mano, por favor. ¿Cuántos de vosotros viven en un edificio? Un poco más alto, que sois pocos y no se os ve. Claro. ¿Y los demás qué? ¿Y nuestra seguridad estructural? ¿Y nuestra seguridad de uso? Todo eso, ¿cómo lo mira? ¿No? Vivimos en la inseguridad. Exagero, porque luego tenemos herramientas, ¿no? Tenemos la SITE, una cosa que es de este país, además, ¿no? La Inspección Técnica de Edificios. Que es cierto, le falta ese marco de referencia. En este momento se basa mucho, sobre todo en la capacidad de los profesionales que la realizan, ¿no? De su criterio técnico. Pero que es una oportunidad, ¿no? Porque, fíjense, hicimos esta gráfica de en los próximos 10 años, pues 11 millones de viviendas van a tener el segundo informe de evaluación del edificio y el primero 3,9 millones de viviendas. O sea, en ese tiempo se van a hacer esos informes. Si tienen un marco de calidad técnica al cual se puede referir, se puede incidir sobre las carencias de nuestros edificios, de los que no hemos levantado la mano porque no vivimos en un edificio que cumpla el Código Técnico, para saberlo, ¿no? Y poder introducir ese elemento ahí. Y claro, la calidad ambiental. En este sentido, está introducido, lo de introducir, este sería, digamos, los caminos por los cuales un edificio, siguiendo los mínimos de eficiencia energética, los famosos MEPs,
de la directiva, trayectorias diferentes para que este edificio sea cero emisiones, un edificio existente sea cero emisiones en el 2050. Eso es importante porque introduce la necesidad de establecer estrategias globales, el Plan Nacional, y luego herramientas para que cada uno de los edificios lo obtenga, el pasaporte de renovación. Obliga a esa visión estratégica de cómo vamos a llegar ahí en ese momento. Y, por tanto, esa visión de vamos a estudiar los pasos para poder llegar ahí, que luego podrán ser muchos o pocos, ¿no? Pero introduce esa manera, ese entender aquí. De hecho, es muy interesante porque el único lugar donde vais a encontrar una visión de cómo va a ser, qué número de viviendas, cuántas van a ser nuevas, usadas y en qué manera van a estar en este país, la única visión que hay es el de la ERES 2020. Y espero que el Plan Nacional también la tenga. Claro, tiene que contar cuántas emisiones van a hacer el año 2050 y, por tanto, tiene que hacer una previsión de cuántas viviendas nuevas, existentes, etc. Aquí está todo, digamos. Sería un documento que aparecen, no hace falta que entráis en la ERES y lo miráis, ¿no? Pero obliga a esa visión estratégica. Digamos que las herramientas que nos pide la EPBD que desarrollemos ahora, el pasaporte, el plan, el pasaporte, el registro digital, son herramientas que pueden permitir abordar la visión del sector de la edificación, no solo desde el punto de vista ambiental, sino introducir también los temas funcionales, introducir también los temas técnicos y otros, que veremos dentro de esa visión en la cual, como nos decía el secretario de Vivienda, el sector deje de ser la construcción de nuevos edificios solo para ser aquello que produce una habitabilidad de calidad técnica, social, de uso y ambiental adecuada, ¿no? Ese cambio de visión. Dos cosas, porque ahora la pregunta es, oye, ¿esto cómo se paga? Y para eso tengo el último minuto. ¿Eso cómo se paga? No lo sé. Pero un dato y una anécdota. El dato ya me lo ha pisado Greta en la presentación, pero se lo ha pasado desapercibido. Esto son datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es la evolución del precio de la vivienda libre, nueva y usada en euros por metro cuadrado. La libre nueva es la de arriba, la usada sería esta. Si os fijáis, entre 2021 y 2025, o sea, en esos 4 años, ha subido. Yo tengo una casa, esa que tenéis que no cumple el código técnico, pues la podíais vender de promedio a 1.600 euros el metro cuadrado en el año a primeros del 2021 y sin hacerle nada, nada quiere decir nada, en el 2025 la podéis vender por 2.000 euros, ¿no? Hay un incremento de 400 euros por metro cuadrado. ¿Gracias a qué? Son ustedes arquitectos, urbanistas, me lo dirán. Pero claro, esos 400 euros, si es un piso de 80 metros cuadrados, daría para una inversión de 32.000 euros por metro cuadrado para mejorar su calidad funcional, para mejorar su calidad en sostenibilidad, para mejorar su calidad técnica. Y otra anécdota. Esto es una gráfica un poco más ancha que coge, como veis, hasta el 2024, pero también ¡boom!, la subida hasta el 2008, hasta la caída del 2008, y de hecho empieza el 2003, no he encontrado gráficas anteriores porque en realidad la subida es desde el 1997. Subida bestia, ¿no? Que esos creo que eran entre el 2003 y antes de la crisis 650 euros por metro cuadrado. La anécdota porque recuerdo entonces una conversación con el entonces secretario de Vivienda, Javier Ramos, que te acordarás de él, en una reunión me decía, Albert, dice, es que el código técnico, sobre todo su justificación, el código técnico se estaba haciendo aquí, es para que ese aumento del precio de la vivienda se refleje en la calidad técnica de los edificios, no se vaya todo al precio del suelo, no se vaya todo a la especulación. O sea que de alguna manera el código técnico se justificaba desde ese punto de vista económico en que esos incrementos de precio fuesen también una mejora de la calidad técnica de los edificios. Y por tanto, de alguna manera un precedente para conseguir transformar el sector, nuestro sector, no metas la mano ahí, en un sector productor y mantenedor de la habitabilidad socialmente necesaria. Y de nuevo ese mensaje, las estructuras que nos está proponiendo
la directiva las podemos utilizar para llevarlas más allá de lo que sería puramente la calidad, sostenibilidad, la calidad ambiental para esos otros ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Como siempre, por iluminarnos y darnos una idea. Ahora todo el mundo se está haciendo la cuenta de cuánto ha ganado durmiendo en los últimos 4 años por tener y por ser los privilegiados que tienen una vivienda en propiedad. Bueno, vamos a seguir con Maite. Bienvenida, Maite. Corriendo, pero llegas a tiempo y tienes ahora mismo en tus manos, no sé si eres consciente, mucho poder. El poder de poner en marcha 2 de las políticas más potentes para la descarbonización de nuestro sector edificado, el Plan Nacional de Renovación, el Código Técnico. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Así que, por favor, cuéntanos, nos tienes a todos expectantes para ver cómo van a ser esos futuros planes y cómo vamos a hacer, cómo desde la Administración Pública estamos impulsando o vamos a hacer posible ese camino hacia la descarbonización. ¿No? Pues lo he encendido, creo. A ver. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Dolores, y muchas gracias al COAC, a su decano, Greta, Albert, Marta, la presidenta, y muchas gracias a todos vosotros. Bueno, a ver, yo os he traído una presentación. Me gustaría que ampliáramos un poco el foco, ¿no? Un poco la mirada, y que fuéramos conscientes de que vivimos un momento clave para nuestra sociedad, un momento de constantes cambios, con un contexto socioeconómico inestable, complejo, en profunda transformación, y que eso nos va a exigir respuestas urgentes y respuestas coordinadas. Y también que es un momento decisivo para nuestras ciudades. Nuestras ciudades enfrentan nuevos retos. Se ha comentado, una crisis habitacional, pero tenemos otros retos: crecimiento demográfico, sostenibilidad, por supuesto cambio climático, y es el momento en el que las ciudades tienen que decidir cómo dan respuesta a esos retos que están ahí. Uno de los retos más importantes es el cambio climático, que incide no solo en la salud del medio ambiente o en la contaminación, sino en definitiva en nuestro bienestar y en nuestra salud, y especialmente vinculado a los entornos urbanos, porque es en las ciudades, por lo menos en España, donde reside más del 80% de la población a día de hoy, que alcanzará el 88% en 2050. Esto es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, la concentración de la población en las ciudades, y es por tanto ahí donde tenemos el epicentro de todos estos retos y desde donde también tenemos que dar todas estas soluciones. Por tanto, tenemos que elevar un poco esa mirada para tratar de dar respuestas de manera integrada. Perdonad que insista, pero creo que es muy importante. El cambio climático es algo que existe, que está aquí. Imagino que lo habéis comentado al inicio de la jornada. En 2024 se constató un incremento de 1,5 grados, casi un 1,4 grados centígrados desde el histórico, y esto implica que haya más fenómenos extremos con mayor frecuencia y con mayor virulencia. ¿Eso en qué se traduce? En inundaciones, en sequías, en incendios, y precisamente en España hemos sufrido consecuencias catastróficas, tanto este verano como el año pasado, en la región del arco mediterráneo. España es un país muy vulnerable al cambio climático. Hemos vivido estos últimos 3 años la mayor ola de calor, los últimos 3 veranos de mayores temperaturas, y todo esto incide de forma muy importante en nuestro bienestar. No solo enfermedades físicas, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, sino también enfermedades mentales, ansiedad, estrés. La OMS cifra en 41 millones de muertos anuales, el 74% del total, debido
a enfermedades relacionadas con nuestro entorno y con nuestro estilo de vida. Y especialmente esto tiene mucho que ver con cómo crecen y cómo se transforman nuestras ciudades. Nuestras ciudades, que son un orgullo para nosotros, creo que tenemos que presumir de las ciudades que tenemos en España, de nuestras ciudades mediterráneas, que son foco de atracción y foco de economía, pero también son generadoras, y lo han mencionado los anteriores ponentes, son también grandes contaminadoras, generan una cantidad de emisiones muy importantes, sobre todo destinadas a la movilidad y también a la edificación, y tenemos que actuar desde las ciudades. ¿Cómo? Con planificación, renaturalizando nuestras ciudades y, por supuesto, a través de la descarbonización de la movilidad y de la descarbonización de los edificios. Por tanto, cada año se construye en el mundo el equivalente a una ciudad como París. Aquí tenéis una imagen precisamente de esta ciudad, de París, con una instalación con motivo de la COP, donde tenemos un reloj de hielo, donde se va viendo cómo a medida que pasa el tiempo, ¿no?, vamos deshaciendo un poco esos polos y todo lo que ello conlleva. Y creo que tenemos un poder, Dolores decía, tienes un gran poder, creo que tenemos un gran poder desde las ciudades para asumir esos retos como oportunidades y como ejemplos de cómo tenemos que transformar el entorno en el que vivimos. Es un esfuerzo compartido. Aquí tenéis una imagen de la NASA, como se ve, ¿no?, todo el CO2 que hemos emitido, esto es del año 2021, todo el CO2 que se ha emitido a la atmósfera. Es verdad que España, si lo vemos en global, solo emitimos el 0,59% de las emisiones globales, pero esto es un esfuerzo de a poquitos, es un esfuerzo de todos los países. En los últimos 10 años España ha reducido un 30% las emisiones, o sea que estamos haciendo cosas y las estamos haciendo bien, y eso no ha significado que hayamos reducido actividad económica. Uno de los grandes mitos, ¿no?, que hay alrededor de todos estos temas es que, claro, es que la sostenibilidad, la economía, ser sostenible no es económicamente viable. No, al revés. O sea, España ha sido el país cuyo PIB ha crecido más. En 2024 fuimos el país europeo con mayor crecimiento de PIB, a pesar de bueno, pues esa reducción de emisiones que hemos emprendido y en la que continuamos. Bueno, la Unión Europea es muy consciente de todo esto, Marcos Ros nos lo ha explicado, y una de las principales herramientas que nos da para poder seguir avanzando en toda esta línea es la EPBD, la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que nos pide que en 2050 todo nuestro parque inmobiliario sea neutro climáticamente y que en 2030 todos nuestros edificios nuevos sean cero emisiones. O sea, nos da dos fechas, 30 nuevos, 50, todo el parque edificatorio. Por lo tanto, tenemos claro qué tenemos que hacer y tenemos que decidir cómo queremos hacerlo. Para nosotros es muy importante que tengamos claro desde qué sitio, desde qué lugar nos queremos aproximar a esta descarbonización. Y por eso es muy importante que lo hagamos desde tres principios. El primero de ellos, preservando la arquitectura de calidad o la calidad de la arquitectura, es decir, sobre todo pensando en cuando intervenimos en nuestro parque edificado, que lo hagamos respetando la esencia de los lugares, la pertenencia a la colectividad, que lo hagamos siguiendo un poco los criterios que nos pide la New European Bauhaus, que tengamos en cuenta la innovación en los materiales, la circularidad. En segundo lugar, voy a ir un poquito rápido porque si no, no me va a dar tiempo. En segundo lugar, considerando que tenemos que intervenir de manera integral en nuestros edificios. La EPBD no va de instalar paneles solares, la EPBD va de algo que va mucho más allá, de tratar de intervenir de manera integral en nuestros edificios. Muchas veces las soluciones pasan por tocar envolventes y por tratar de activar el resto de reformas que tengamos que hacer en nuestros edificios. Y no solo eso, sino que me gustaría insistir en que España es un país de barrios y que tenemos que escalar esa rehabilitación y pensar no solo en la vivienda, no solo en el edificio, sino en el barrio, en cómo encajar todas esas renovaciones. Y en tercer lugar, también se ha comentado, sin dejar a nadie atrás, que cualquier persona con independencia de su nivel socioeconómico pueda tener acceso a esta renovación energética, a estas condiciones de confort en sus viviendas y a esta vivienda accesible y sostenible. Tenemos dos instrumentos para hacerlo desde el Ministerio.
que son el Código Técnico y el Plan Nacional de Renovación. El Código Técnico es lo que aplicamos para edificios nuevos, lo sabéis perfectamente, o grandes intervenciones, y ahí estamos trabajando para introducir nuevos criterios como el indicador de potencial de calentamiento global, el edificio cero emisiones, temas de movilidad sostenible, temas de introducción de energías renovables. El Código Técnico salió a consulta pública previa el año pasado. Os puedo decir que está el texto preparado, bastante avanzado, y que esperamos que salga en muy poquito tiempo. Y estamos trabajando en la segunda línea, que es el Plan Nacional de Renovación de Edificios, que es el heredero de la ARES 2020 que comentaba Albert. El Plan Nacional, me voy a detener un poquito más en él, básicamente contiene 4 apartados que nos pide la propia directiva, que es un diagnóstico de nuestro parque, una hoja de ruta, las medidas, que es un capítulo muy importante, y los beneficios que conlleva toda esta renovación. En cuanto al diagnóstico, creo que es importante que sepáis que hemos trabajado muchísimo en la calidad de los datos del análisis de nuestro parque. Se han analizado los 9 millones de edificios que tiene España, que más o menos son 26 millones de viviendas más otros usos, cruzando todos los datos que constan en el catastro. De esos 9 millones de edificios hemos sacado 5.000 clúster, que son agrupados, ¿no? Vamos agrupando esos edificios por características similares y se van sacando 5.000 clúster, y esos 5.000 clúster se les asignan unos modelos energéticos para constituir 300.000 prototipos. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos analizado los 9 millones de edificios en 300.000 prototipos. En comparación con la ARES de 2020 que comentaba Albert, la ARES trabajaba con 17 tipologías. Con lo cual, el diagnóstico que contiene este plan nacional es muy preciso. En cuanto a la hoja de ruta incorpora 2 grandes instrumentos, que son los MEPs, que son las normas de eficiencia energética para los edificios terciarios. Se va a definir para todos estos edificios que se han modelizado uno a uno cuáles son los datos que tienen que tener de cumplimiento de emisiones y de consumo en determinados años y qué medidas correctoras hay que aplicarles para que cumplan. Y luego la trayectoria residencial, donde se va indicando en determinados años cómo se tienen que ir haciendo esas renovaciones. Es decir, esa actualización de la ARES que nos planteaba Albert va a estar de 2026 al 30, que es el plazo que nos da la directiva. En cuanto a las medidas, hemos analizado, luego lo veremos con un poquito más de detalle, hemos analizado toda la participación que ha habido en el Plan Nacional, que ahora la veremos, y como resultado de toda esa participación se han planteado 58 medidas agrupadas en 7 políticas, las 7 políticas de la renovación, que ahora las veremos. Y por último, el apartado de beneficios, que creo que es muy importante que podamos transmitir no solo los beneficios desde el punto de vista climático, que es la reducción de emisiones y todo lo que eso conlleva, sino los beneficios que tiene para la salud de las personas. Todo eso se va a cuantificar en el Plan Nacional, y los beneficios desde el punto de vista del crecimiento económico, de la creación de empleos, del Producto Interior Bruto y demás. Nosotros no estamos solos en el mundo, el Plan Nacional no nace solo en el mundo, sino que va enlazado con otra serie de instrumentos, algunos muy importantes que se han comentado, como el Plan de Vivienda. Por primera vez, Plan de Vivienda y Plan Nacional de Renovación nacen a la vez, con una vigencia de 5 años. El Plan de Vivienda incorpora una inversión de 7.000 millones de euros, de los cuales un 30% va a ir dirigido a políticas de rehabilitación. Y luego hay otra serie de instrumentos, como el Plan Social por el Clima, que se está negociando con la Comisión Europea, que también va a traer muchísimos fondos económicos para intervenir en pobreza, para poder rehabilitar aquellas viviendas de las personas más vulnerables desde el punto de vista de la pobreza energética. Bueno, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el PNIEC y demás. Para poder lanzar todo este proyecto, porque entendemos que es un proyecto y es un esfuerzo colectivo, se creó o se lanzó en enero de este año una iniciativa que se llama ARCE 2050, Arquitectura Cero Emisiones 2050, que ha aglutinado toda la participación de todos los sectores. Es un reto amplio, un reto compartido, y por tanto la respuesta debe ser compartida. Aquí tenéis todo el ecosistema ARCE que llamamos. Hemos creado 4 grupos de trabajo con comunidades autónomas, ministerios, entidades locales y agentes del sector, más de 400 organizaciones.
5 mesas temáticas con los temas más importantes: pobreza energética, instrumentos de financiación, instrumentos de gestión, es decir, cómo se coordina el informe de evaluación del edificio con la ITE, con el certificado de eficiencia energética, con el pasaporte de renovación nuevo que nos pide la directiva. Una mesa sobre investigación, innovación e industrialización. Y una última sobre los edificios no residenciales, por aquello que se les está pidiendo más que a los residenciales desde el punto de vista de los MEPs. Además, se han ido constituyendo 4 mesas plenarias de ARCE. La última de ellas tendrá lugar mañana en el Foro Urbano de A Coruña. Y, en paralelo, dime, ¿qué he hecho? Ah. Perdón. No, es que no tengo bolsillo ahí aquí. Espera. ¿Mejor? Vale. Bueno, disculpad. En paralelo hay un enlace web, una página web donde se puede acceder a todos los contenidos de ARCE, enviamos una newsletter y además hay una dimensión internacional del proceso a través de tanto la New European Bauhaus, iniciativa de la que el Ministerio, el Secretario General es punto focal, como el Partenariado de Descarbonización en el seno de la Unión Europea, donde España es el único país miembro que forma parte de este partenariado, o algunos otros foros internacionales. Bueno, paso ya muy rápido, Dolores, que si no me vas a matar, pero voy ya muy rápido, solo por contaros el proceso participativo. Creo que es importante. Hemos recibido solamente en fase de consulta pública previa, es decir, sin tener el texto del Plan Nacional, 500 observaciones de 80 agentes distintos. La mayoría sociedad civil, asociaciones empresariales, administraciones públicas, también los colegios a través del Consejo Superior han hecho aportaciones, sobre todo insistiendo en el carácter integral de las rehabilitaciones, en el pasaporte de renovación, en la importancia de tener datos consistentes y en la necesaria seguridad desde el punto de vista de la regulación de las ayudas que puedan existir. En la parte de la derecha tenéis un poco las temáticas, sobre todo eficiencia energética, y hemos englobado descarbonización, rehabilitación y todo lo que tiene que ver con comunidades energéticas o con nuevas fórmulas. Financiación y ayudas, 18%, instrumentos de gestión, divulgación y formación, pobreza energética e innovación. Bueno, con todas estas principales aportaciones que nos han llegado de la consulta pública previa, así como el resultado de las 5 mesas temáticas, han salido muchísimas propuestas, algunas las hemos mencionado, otras no, pero bueno, por destacaros algunas, por ejemplo, la ventanilla única, muy importante, el agente de rehabilitador, cómo aplicar los CAEs a los edificios residenciales, los temas de industrialización, los nuevos instrumentos de financiación, bueno, muchísimas aportaciones que hemos ido aglutinando en las 7 políticas para la renovación. Son estas 7: rehabilitación energética de edificios, sobre todo teniendo en cuenta este enfoque integral; regeneración urbana y barrios sostenibles, como os decía, para nosotros es muy importante que hablemos de la escala de barrios; pobreza energética; innovación, industrialización y circularidad; impulso a las energías renovables; gobernanza y financiación; y, por último, acompañamiento, sensibilización y formación. Yo creo que esta última, que puede parecer la más sencilla, esta y la de gobernanza y financiación, que pueden parecer las más sencillas, son las más difíciles. Necesitamos hacer entender que este es el futuro, que no hay otro futuro que no pase por la descarbonización y por la mirada de nuevo al corazón de nuestras ciudades y a intervenir sobre ellas. Tenemos que sensibilizar sobre la cultura energética o sobre la buena arquitectura, y creo que ese acompañamiento para nuestros ciudadanos es fundamental, así como la formación, tanto la formación nuestra como arquitectos como otros profesionales, que nos permita desde las escuelas, yo creo que ahí las escuelas y los colegios tienen un papel muy importante, poder incorporar todos estos temas desde el principio, porque es verdad que hace años solo hablábamos de cómo crecer, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de cómo intervenimos en los entornos ya construidos. Bueno, es un reto para nosotros apasionante, un reto compartido. Creemos que tenemos las herramientas y que tenemos los apoyos de todos los agentes para llevarlo a cabo. Y únicamente contaros que próximamente también saldrá información pública, tanto el Código Técnico como el Plan Nacional, que esperamos vuestras aportaciones, y agradeceros, como siempre,
toda vuestra participación a lo largo de todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Seguimos a la expectativa de ver esos borradores. Creo que no hablo en nombre propio y único si decimos que estamos muy pendientes, porque creemos precisamente que van a marcar muchos de los hitos y de la actividad del sector privado. O sea que mucho ánimo en los últimos retoques y sacadlo cuanto antes, que estamos todos esperando. Vamos a la última ponencia, que va a ser a dúo. Vais a la par. Albert Sagrera, arquitecto y socio fundador de la cooperativa Societat Orgánica, asesor ambiental que promueve la arquitectura con un enfoque de economía circular, cerrando ciclos de materiales y gestionando de forma eficiente la energía y los recursos. Muchos años de experiencia y la cabeza detrás de muchos de los proyectos que luego lucen tan bonitos y tan descarbonizados. Y Joaquim Arcas, Quim, doctor arquitecto, máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente por la UPC, socio fundador y director ejecutivo de la cooperativa Cíclica. Coordina proyectos en el ámbito de la edificación, el urbanismo, prestando especial atención a la rehabilitación y transformación de la ciudad hacia un modelo sostenible. Gran cabeza para los datos. Adelante y vamos a ver cómo podemos seguir conociendo detalles. Ese diablo que está en los detalles de la descarbonización. Y no solo. Gracias, Dolores. Bienvenidos todos y todas. No te funciona el micro, No, pero pues llega ahora. Sí, ahora sí. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. La mano otra fuera vez de... La mano la tendré que poner aquí detrás. Bueno, Kim y yo os vamos a seguir a ahondar en lo que ya se ha explicado hasta ahora, pero vamos a incidir en dos temas que para nosotros son fundamentales para alcanzar los retos que nos han ido explicando y para que los puedan incorporar, ojalá ya de forma inmediata y si no en las sucesivas modificaciones, las diferentes normativas que ha explicado Maite. Estas dos claves son hablar de sostenibilidad, una sostenibilidad fuerte, una sostenibilidad distinta como la hemos entendido la mayoría de nosotros hasta ahora, una sostenibilidad que empiece a hablar de carbono operativo y deje atrás, que deje atrás el carbono operativo, donde nos hemos centrado en los últimos 50 años o más de la arquitectura que hemos hecho y que empiece a hablar de otras fases del ciclo de vida del edificio y también de otros vectores ambientales como puede ser el agua, la biodiversidad, los materiales, etc. Aquí un poco no entraremos, no os espantéis, no entremos en cada una de las normativas, pero sí un poco la evolución que ha habido de la normativa en España. Realmente cuando se empezó a legislar sobre temas de energía fue en el año 79, donde empezamos a hablar de aislamiento, ¿no? Una cosa desconocida hasta ese momento, y realmente no ha habido un cambio sustancial hasta el 2006, cuando a raíz también de las primeras directivas europeas pues aparece el código técnico y hubo un momento para nosotros de ilusión muy importante porque además de seguir con el tema del aislamiento y de la energía operativa aparecieron conceptos muy importantes, como uno fue el de pasar a una normativa prestacional, es decir, se nos marcaban unas prestaciones, unas necesidades y podíamos dar respuesta a estas necesidades no solo desde los 4 centímetros de grosor o desde el vidrio doble, podíamos pensar en cosas más interesantes y más inteligentes para alcanzar esas prestaciones y también porque apareció un indicador que hasta ahora no se hablaba, que era el de demanda energética. Dejábamos de hablar de consumo o de emisiones y aparecía un indicador muy interesante que era el de demanda. A partir de aquí ha habido unos años como de estancamiento o de continuidad necesarios y no es hasta el 2024 cuando aparece la EPBD donde vuelve a haber un momento, ¿no? Un resurgimiento de esta ilusión y vuelven a haber cambios interesantes e importantes, como ha explicado Maite, que seguramente empezarán a caminar el 2028.
Y para nosotros, como decía, para el sector de la arquitectura y para que nos dedicamos al tema de la sostenibilidad, aparecen cosas tan interesantes como esta imagen que ya, como dice Dolores, es antigua, ¿no? Somos viejunos, una imagen de alrededor de 2004 donde empezábamos a dar valor a la sostenibilidad. Una cosa, hasta que no se le da un precio, un valor, es casi inexistente. Pues lo que hará la nueva normativa es dar valor a esta sostenibilidad que consideramos. Y lo vemos como una gran oportunidad. Cuando ha aparecido aquella foto tan horripilante de que el 2100 estaremos fritos, dijimos, para nosotros es una oportunidad, es un elemento ilusionante para seguir trabajando y seguir investigando. Y entonces hay como dos grandes oportunidades. Una, hablar de materiales descarbonizados. Hemos de pasar de este edificio casi de cero emisiones a un edificio que sea de cero emisiones y de todos los impactos ambientales y durante todo su ciclo de vida. Las gráficas o las previsiones de la hoja de ruta de descarbonización que hizo GBC lo dejaban muy claro. Es decir, hemos de introducir materiales descarbonizados, si no, no será posible alcanzar los retos que queremos alcanzar. Y por lo tanto, hemos de ser capaces de recuperar imágenes como esta, que son bien modernas y contemporáneas. Y la otra gran oportunidad o el otro gran reto es el bioclimatismo. Para nosotros, bioclimatismo es todo. Básicamente es gestionar de forma adecuada, un poco lo has dicho tú, Francesc, de cerrar los ciclos de los materiales y los residuos del entorno que tenemos donde vamos a construir nuestros edificios. Y por tanto, pasar de un siglo XX donde nos hemos fijado mucho en la eficiencia, en las máquinas, ¿no? Recuperar el conocimiento anterior para empezar un siglo XXI, que ya vamos un poco tarde, pero para empezar un siglo XXI donde poner al centro este bioclimatismo. Un bioclimatismo que para que tenga sentido y podamos alcanzar estas imágenes interesantes que siempre encontraremos en la parte izquierda, es necesario disponer de conocimiento para poder, primero, diseñarlo y, segundo, garantizar que esto va a funcionar, ¿vale? Debemos disponer también de información y conocimiento para todo el sector, es decir, tenemos que hacer manuales, formación, etcétera. Y después un tema fundamental, debemos que esta información, que este conocimiento, trasladarlo evidentemente a las personas que van a utilizar estos espacios bioclimáticos. Ahora estamos en un momento de crisis en que parece que el bioclimatismo no acaba de funcionar precisamente porque no les explicamos a las personas que lo tienen que utilizar cómo se hace y porque además los edificios necesitan mantenimiento, necesitan vida, necesitan, al parecer un poco naif, amor. Necesitan que nos los apropiemos, que los queramos y que los utilicemos de forma adecuada. En este caso habíamos visto las galerías, podemos hablar de los atrios. Muy interesante también que cuando diseñamos las galerías no solo es un espacio bioclimático, sino que es un espacio para ser utilizado. Por lo tanto, le damos un rendimiento mayor a este espacio. En este caso sería lo mismo, pero en el caso de los atrios, aquí además los atrios funcionan de forma muy adecuada cuando estamos en espacios o solares que, por ejemplo, no tenemos acceso al sol o no tenemos ventilación natural. Podemos hacer que funcionen las viviendas adosadas a estos atrios de forma correcta o las oficinas. Y otro ejemplo sería muy interesante el de recuperar la inercia térmica. La inercia térmica en cualquier clima es y en la mayoría de usos es una estrategia muy interesante para mitigar el efecto del cambio climático. Y la otra gran estrategia, como he dicho, es la de utilizar, recuperar, reactivar los materiales descarbonizados. De una forma interesante como la de esta imagen de Arquitectura, pero incorporando todos los vectores actuales, como puede ser la prefabricación, la necesidad de hacer normativa específica en algunos casos, la necesidad de dar información al sector de cómo construir con estos sistemas tradicionales y otro tema importantísimo, la necesidad de hacer red, de que existan distintas instituciones que permitan
tirar adelante estos materiales nuevos que en realidad son antiguos. Esto lo podemos ver en la tierra, lo podemos ver en la piedra, y aquí destacar también esta necesidad de mapear, de tener datos, de saber dónde están y cómo se utilizan estos recursos naturales, incluso de antiguas empresas o fábricas que habían desaparecido, reactivarlas para volver a introducirse en el sector. Y finalmente, no olvidar a los materiales industriales, a los materiales convencionales, que están haciendo una labor muy importante para descarbonizarse, para poder certificar sus datos. Igualmente también debemos tener un papel muy crítico siguiendo sus hojas de ruta para ver qué elementos nos plantean de descarbonización, incluso haciendo cursos como uno que se acabó justo ayer de cómo se están descarbonizando los materiales industriales. No. Ahora sí. Bueno, me quedan 2 minutos y medio, así que voy a... Hay tiempo, hay tiempo. Nembe. La segunda clave para hacer evolucionar el marco normativo, ¿no? El marco estratégico que debe afrontar los grandes retos es la calidad de la arquitectura, y creo que aquí no descubrimos nada nuevo con respecto a cuestiones que ya se han planteado, ¿no? Pero vamos a intentar explicar el porqué, en qué consiste y también cómo podemos empezar a aplicarla en nuestro marco normativo. ¿Qué nos dice la historia reciente? Bueno, yo aquí me siento un poco como el hombre del tiempo, con un gran fondo. Vemos que en la parte superior las nubes de los grandes planes estratégicos a nivel europeo, ¿no? La TBD, la ERES, decían que teníamos que rehabilitar una gran cantidad de viviendas para hacer posible esa descarbonización, ¿no? Creo que era la que de 2014 tenía un escenario medio que decía que teníamos que rehabilitar 1 millón y pico de viviendas en 10 años. Luego bajamos a la realidad, ¿no? Al terreno, y vemos que ha llovido muy poquito, o casi nada, sobre todo en relación a la eficiencia energética. Nunca hemos superado las 50.000 viviendas al año, desde el 91. Incluso tuvimos un pico previo, ¿no? Durante el boom de la construcción, pero lo hemos bajado. No tenemos datos de 2025, que puede que suban un poco, ¿no? Con los fondos Next Generation. Y a nivel de porcentaje de viviendas rehabilitadas, pues nunca hemos llegado al 0,5% del parque de viviendas. Incluso creo que estamos por debajo de la mitad de ese valor, ¿no? Claro, ¿qué nos dice Europa? Que tenemos que llegar al 3% de vivienda rehabilitada. ¿Qué decía la ERES? Que en 2030 tenemos que alcanzar las 350.000 viviendas, esta línea de aquí. Eso implica multiplicar por más de 12 el ritmo de rehabilitación que hemos llevado los últimos 35 años. La pregunta que nos hacíamos a raíz de estos datos es: ¿puede el nuevo Plan Nacional de Renovación abordar este escalado de la rehabilitación con el mismo enfoque que hemos trabajado todos los planes anteriores? ¿O no será posible, ¿no? Con el mismo método, distintos resultados, parece difícil de conseguirlo. Y es que tenemos que saber, lo que dicen las estadísticas, es que a nivel europeo el 80% de las personas considera que el desarrollo sostenible debe ser una prioridad en la agenda política, pero a la vez otro estudio dice que, dentro de los principales factores, ¿no?, que impulsan una rehabilitación son mejorar las condiciones de vida y las características del edificio, el estado del edificio. Esos son los detonadores que mueve a la gente a rehabilitar su casa. En cambio, la reducción del consumo de energía se percibe únicamente como un beneficio secundario de esa rehabilitación. El resumen, o la desgracia, la descarbonización no moviliza, o moviliza pero no al ritmo que deberíamos llevar para hacerla posible en un objetivo de neutralidad climática 2050. Así que, a pesar de que es cierto, como Albert decía, que junto con los principios de Vitruvio debemos incorporar la sostenibilidad como un factor sistémico en el diseño y en el desarrollo de proyectos, a la vez creemos también que si solamente rehabilitamos pensando en sostenibilidad sin tener en cuenta el resto de factores de la calidad de la arquitectura, será difícil conseguir esos ritmos de rehabilitación, esa motivación que nos permita alcanzar los objetivos, que no van a ser simplemente de sostenibilidad, sino que tendrán que ser del conjunto de los elementos que conforman la calidad de la arquitectura. La pregunta es: ¿en qué consiste la calidad de la arquitectura? Difícil de definir, ¿no?
Por suerte tenemos la nueva Bauhaus europea, tenemos también la Ley de la Calidad de la Arquitectura, creo que es en el artículo 4.1, que se especifica algunos de los términos, ¿no?, que nos permiten definir calidad de la arquitectura, y nos encontramos términos como los que están en esta nube: salud, seguridad, higiene, confort, salubridad, adecuación al uso, accesibilidad universal, de lo que nos ha hablado bastante Albert en su ponencia, lógicamente sostenibilidad, adaptación climática, economía circular, huella de carbono, pero también términos como belleza, valor cultural, inclusión, integración armoniosa. Todos esos conceptos están alrededor de la cuestión de la calidad de la arquitectura. Y lo que nos piden es que lo consideremos de una manera integral, que la calidad de la arquitectura consiste en todo esto a la vez. En resumen, podríamos llegar a agrupar todos esos términos en 4 dimensiones: la calidad técnica, la salud, la seguridad en nuestras viviendas, la calidad funcional, ¿no?, la adaptación a las necesidades de las personas y de los hogares que habitan esas viviendas, la calidad sostenible, aunque todavía no me gusta mucho cómo lo hemos definido, ¿no?, la calidad en la sostenibilidad de las viviendas desde la perspectiva de ciclo de vida del conjunto de impactos. Y aquí hemos añadido una que todavía estoy menos seguro de que sea el término adecuado, que hemos puesto como calidad cultural. Albert ha dicho alguna vez calidad formal de la arquitectura, algunos dirían belleza. En cualquier caso, esta es una cuarta pata que nuevamente no utilizamos, pero que está muy, muy, muy presente en la nueva Bauhaus europea y también en la Ley de la Calidad de la Arquitectura. Los tenemos más o menos anunciados, los tenemos más o menos agrupados. La pregunta que nos hacemos es: ¿tenemos objetivos claros para cada una de estas dimensiones de la calidad? ¿Tenemos un horizonte hacia dónde llevar nuestras viviendas en los próximos 30 años? Creo que no los tenemos para todos, pero sí tenemos para algunos. Y eso básicamente porque tenemos la EPBD. La EPBD nos da la oportunidad de poder definir, como mínimo, en el ámbito de la sostenibilidad, cuál es el objetivo a nivel de emisiones de descarbonización. A nivel de parque, a través del Plan Nacional de Renovación y sobre todo de la Trayectoria Nacional de Renovación, sabemos que tenemos que llegar a un parque cero emisiones, que todavía no está plenamente definido, pero sí sabemos que en 2030 y en 2040 hay que reducir del orden del 16% y del 20%. Con lo cual tenemos más o menos para el conjunto del parque un objetivo final y algunos hitos intermedios. Para el edificio tenemos un objetivo final, que es el edificio cero emisiones, que tampoco está tan claro qué significa. Y lo que no tenemos es el camino. ¿Cómo llevamos el estado actual del edificio hacia ese recorrido? Albert ha enseñado antes una gráfica que mostraba distintas trayectorias. La pregunta que nos hacemos es: a día de hoy no tenemos hitos intermedios que nos permitan marcar esa trayectoria, pero tal vez las normas mínimas de eficiencia energética, los MEPs, que salían en la directiva y que algunos todavía nos acordamos y que a día de hoy solo aplican al sector terciario, pero no al residencial, podrían ser una buena manera, un mecanismo muy potente para aterrizar esos objetivos de parque, de conjunto de país, a cada uno de nuestros edificios. Así que yo aquí abriría la pregunta de: ¿nos pueden servir las normas mínimas de eficiencia para aterrizar los objetivos de España a cada uno de nuestros edificios, para que sepamos cómo llevarlo al edificio cero emisiones? Pero la EPBD viene también con otros recursos, con otros, yo diría, regalos dentro del saco, que son básicamente instrumentos a escala de edificio, porque este justamente es el problema. ¿Cómo llevamos objetivos globales, objetivos aterrizados a cada uno de nuestros edificios? Hace ya tiempo que viene ganando mucha fuerza 2 instrumentos a escala de edificio, que son el registro digital del edificio y el pasaporte de rehabilitación, que nos permiten tener mejor información de nuestro edificio, hacer un diagnóstico y finalmente hacer un proyecto, un plan de rehabilitación a largo plazo, que puede ser en una sola fase o puede tener varias, para llevarlo justamente a esta calidad global de la arquitectura. La pregunta que siempre surge es: pero bueno, estos nuevos instrumentos se añaden a los que ya tenemos. Tenemos la ITE, el certificado de eficiencia energética, las células de habitabilidad. Tenemos que hacer todavía más instrumentos, tenemos que alargar esta lista, ¿no? En realidad, si los vemos como una oportunidad, estos instrumentos no son unos instrumentos más, sino lo que nos proponen es un nuevo marco instrumental para ajustar el resto de instrumentos. No son uno más, sino que vienen a ordenar los que ya tenemos. Porque, como hemos dicho, para conseguir la calidad de la arquitectura tenemos que
tener un proyecto, bueno, conocer el estado actual y tener un proyecto mediante el registro y el pasaporte, y por lo tanto tenemos que tener información y un proyecto para la calidad en sostenibilidad, para la calidad cultural o la belleza, para la calidad técnica, para la calidad funcional, ¿no? Es imprescindible considerarlas todas y a la vez estos tres instrumentos nos dan datos, nos proporcionan un diagnóstico y nos permiten hacer un proyecto. En realidad, con estos dos ejes, que son estructurantes, podemos encajar casi cualquier instrumento que a día de hoy ya tenemos. La inspección técnica del edificio, datos, diagnóstico y en algunos casos hasta proyectos, propuesta de intervención. La cédula de habitabilidad, datos, yo diría que también incluso diagnóstico del uso, ¿no?, que podemos dar a esas viviendas. El certificado de eficiencia energética a día de hoy todavía, datos y diagnóstico, no tiene proyecto. En realidad, estos dos instrumentos que nos proporciona la EPBD es la oportunidad para dar orden a todos los instrumentos que tenemos, encajarlos y es más, además, podríamos pensar estos instrumentos como cada vez que uno de estos sea obligatorio, empezar a construir un registro y un pasaporte de una manera ordenada y que vayamos integrándolos todos en el mismo esquema o en el mismo marco. Para cerrar, creemos que la calidad de la arquitectura en su visión integral va a ser el detonador, lo que nos mueva a rehabilitar, a renovar nuestros edificios. La EPBD nos proporciona una oportunidad, un marco y una oportunidad para ponernos en marcha hacia ese objetivo y los instrumentos que necesitamos a escala de edificio seguramente serán el registro digital de edificio y sobre todo el pasaporte de rehabilitación, que conecten el plan nacional con objetivos en cada uno de nuestros edificios. Pasamos a la siguiente, que vamos tarde. Bueno, ya para concluir, simplemente recordar lo que se ha dicho. Hemos hablado de dos grandes claves, dos grandes ámbitos que creemos que son imprescindibles para alcanzar los retos que nos vienen encima, que ya están definidos por la sociedad y que por lo tanto los hemos de cumplir sí o sí. Este texto, esta frase de Francine Armengol es muy interesante porque además de ser la actual presidenta del Congreso de los Diputados, fue presidenta del Gobierno de las Islas Baleares y vivió muy de cerca todo, no solo vivió de cerca, sino que impulsó el proceso de transformación de la vivienda pública en Baleares a través del esfuerzo del IBABI, liderado por Carles Oliver, con lo cual es muy conocedora de la importancia que debemos tener todos. Ella habla de la obra pública, pero en realidad nos está invitando, más que invitar, nos está obligando a todas nosotras a hacer una arquitectura de calidad que integre todo lo que se ha hablado en esta charla. Y como colofón final, pues que ya se ha comentado también, lo ha comentado Iñaki, pues las distintas arquitecturas que ya somos capaces de hacer entre todas que contendrían esta calidad arquitectónica que deseamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Muy interesante. Yo creo que le sacáis más jugo, bueno, más jugo no, el jugo a todas las posibilidades que tienen los instrumentos que nos da la EPBD y esperamos ahora que seamos capaces de implementarlos y sacarles tener esa visión de que son instrumentos útiles. O sea, cuando vamos a comprar un instrumento para hacer una obra, realmente llegamos muy ilusionados y vamos en casa con la maquinita nueva porque es un instrumento que va a servir. A mí me gustaría que todos los arquitectos tomáramos los instrumentos con esa alegría y con esa ilusión de, oye, esto me va a ayudar a ser mejor arquitecta, esto me va a ayudar a hacer mejores proyectos y a intervenir de manera integral en los edificios mejor. Desafortunadamente no suele ser así. Pero, bueno, ahora tengo una duda muy grave, ¿vale? Porque yo me había preparado, está hecho, y a mano, mis preguntas, ¿vale? Spoiler. Las conocen y saben la respuesta. Pero a la par, Greta me va pasando preguntas del público. No las conocen y algunas no son fáciles. ¿Qué hacer? ¿Os atrevéis a jugar? Tú mandas. No, ¿os atrevéis a jugar? Yo os hago preguntas. Es que son buenas también, ¿eh? Ojo que son buenas. Seguid mandando alguna que las cuelo, ¿eh? Voy a empezar por una polite, pero a continuación meto una de... ¿Vale? Y voy a empezar por Marcos, porque hemos oído hablar recientemente de este plan de Affordable Housing, vivienda asequible, que prepara la Comisión Europea.
ha estado en proceso de participación pública, y en una presentación yo tuve oportunidad de ver los pilares en los que se basaba, y entre ellos estaba la reforma o la reformulación de la New European Bauhaus, y a mí me gustaría saber cómo con esos 3 pilares en los que se asienta la New European Bauhaus, sostenibilidad, inclusión y belleza, podemos atacar algo tan complejo como la crisis al acceso a la vivienda. Bien, yo no sé si se oye todavía o no. Sí, ya se oye. Yo lo ponía en una de mis diapositivas y casi no lo he mencionado, que la New European Bauhaus es una de las estrategias de la Unión Europea para poder aunar esto que estamos hablando hoy. Por un lado, la crisis de la vivienda y, por otro lado, la necesidad de descarbonizar nuestro parque inmobiliario. La Unión Europea Bauhaus, además yo he tenido también el honor de ser el ponente del Parlamento para esa iniciativa de la Comisión Europea, nace en 2020 y cuando nace y Ursula von der Leyen la presenta en el Parlamento Europeo, dice que es un puente entre la cultura y las artes y la técnica, la ingeniería y la arquitectura, y no es más que eso, y además que pretende ser una ayuda a una base para que la oleada de renovación que vamos a emprender no se haga solo con criterios de sostenibilidad. Es decir, yo creo que está bien claro que la estrategia de vivienda también puede apoyarse en la Unión Europea Bauhaus. Lo que nos dice la Unión Europea Bauhaus es todo esto que estamos pensando hoy aquí, reflexionando hoy y mañana sobre descarbonización, lo podemos hacer añadiendo 2 valores complementarios, al mismo nivel. Sostenibilidad, hoy, todo el día sostenibilidad, descarbonización, perfecto. Pero a la vez, belleza es calidad arquitectónica, es accesibilidad, es confort, es composición arquitectónica, es todo lo que sabemos hacer los arquitectos cuando lo hacemos bien, que no siempre, y combinar inclusión. Inclusión es buscar aquellos lugares, aquellas personas que más lo necesitan, y ahí está la estrategia de vivienda, y ahí está, por un lado, la pobreza energética, si hablamos de reforma de nuestro parque inmobiliario, ir en la estrategia, en los planes de renovación, no me cabe duda que iremos primero con los fondos a donde más lo necesitan, a los barrios más vulnerables, tanto en renta como en calidad arquitectónica, y yo creo que la Unión Europea Bauhaus además ha demostrado, ya lleva varias convocatorias, sacando convocatorias que tienen que ver con demostradores de vivienda accesible. Ya ha hecho varias convocatorias y están construyéndose edificios con criterios Nueva Bauhaus Europea para vivienda accesible. Yo invito a promotores de nueva vivienda o a rehabilitadores de edificios a que no solo piensen en 0 emisiones el edificio, sino que piensen también en cómo se vive ahí, calidad, y en intentar que esa inversión vaya a las personas que más lo necesitan. Yo creo que es perfectamente compatible. Te hago ahora la pregunta del público. Vale. Esto parece lo de Broncano. Perdón. Esta es la difícil. Ahora agárrate. ¿Dónde está? Te encuentro. Te encontraré, ¿eh? Es que quiero hacerla tal y cual está escrita. Me cachis en la mar. Bueno, pero era muy clara. Aquí, ¿existe la posibilidad de que se repita el modelo de subvención de los Next Generation? Se comenta que no. Sería una pena porque los importes otorgados han realmente impulsado la rehabilitación. No es tan difícil. Lo que pasa es que la respuesta no va a gustar. No existe esa posibilidad ahora mismo. Next Generation fue un plan que se ideó a petición, además fue liderado por el Gobierno de España cuando entramos en la crisis de la COVID. Un plan de 750.000 millones de euros que servía para reactivar las economías que iban a estar paradas más tiempo de lo que nos pensábamos, como así fue. Muchas economías, yo recuerdo algunos países, en Bélgica la hostelería estuvo cerrada 14 meses, cerrada. En España empezamos a abrir con las terrazas y tal. Y eso Next Generation ha servido, bueno, para que en España, que ha sido uno de los principales receptores, porque fue de los más afectados por el COVID, para que estemos liderando todos los indicadores de crecimiento europeos. No es posible, de hecho se acaba de presentar la propuesta de marco financiero, es decir, de presupuesto de la Unión Europea 2028-2034 y no incluye un instrumento de esa categoría. Fue diseñado para una situación excepcional, esa situación excepcional ya se acaba o ya se está acabando, ya casi nadie recuerda secuelas del COVID, secuelas económicas me refiero, todavía tenemos personas que sí sufren secuelas sanitarias y fue para eso. ¿Podría articularse otro instrumento financiero? El problema es que
la deuda de ese plan entra ahora en los presupuestos 2028-2034. Es decir, que la deuda que se generó para pagar ese plan, ahora tenemos que pagarla en los 7 años siguientes. Por lo tanto, la respuesta es que creo que a día de hoy nadie está pensando en otro instrumento como tal. Tomamos nota. Hay una dificultad añadida, que es que tenemos que encontrar dinero para financiar esta actividad. Al verlo encontrado, solo hay que dormir un poquito más. Dormimos 5 años más. Pero yo quería decir eso. Tú has dicho, hemos dormido 5 años y nos hemos encontrado con 32.000 euros. Yo creo que eso no es cierto. Eso es cierto solo para los que tienen la vivienda como un bien de inversión y especulación. Para ti y para mí, que tenemos nuestra vivienda, ¿quién nos da esos 32.000 euros y en qué los inviertes? Si la vendes, tienes que volver a comprar vivienda y también ha subido el precio de la nueva. Es decir, esos precios de mercado es una trampa y es lo que nos indica que el mercado está tan tensionado que hay grandes capitales que están eliminando vivienda del mercado y convirtiéndola en un bono. Qué triste. Bueno, voy a pasar a Maite. Te voy a hacer primero la fácil también, ¿eh? Bueno, la fácil no, porque yo creo que no hay preguntas fáciles en este camino complejo, pero sí que me gustaría incidir entre cuál es esa relación entre el Plan Estatal de Vivienda. Estáis ahora en redacción, entre una mesa y otra, entre una dirección general y otra dirección general, el Plan Estatal de Vivienda, que tiene que resolver la crisis habitacional, el Plan Nacional de Renovación, que acomete más la parte climática o la parte ambiental de la crisis. Sí. Mira, yo creo que, Marcos lo ha explicado muy bien, ¿no? Y también al ver la relación entre vivienda o vivienda nueva, asequible y sostenible. O sea, creo que tenemos que dejar de hablar en términos de antónimos. O sea, para nosotros debería ir en la misma dirección. Una vivienda asequible debe ser una vivienda sostenible. Por primera vez se están elaborando a la vez los dos planes, el Plan Nacional de Renovación de Edificios y el Plan de Vivienda. Y eso tiene, ventajas lógicas, ¿no? Que son que hemos trabajado de forma muy coordinada, que el plan de vivienda, un 30% de los programas de ayudas van destinados a la rehabilitación, tanto de edificios como de barrios, y que incorpora por primera vez elementos como la definición del agente rehabilitador, que nunca se había incluido, y se empieza a pensar en esa figura que ayude y acompañe, sobre todo cuando hablamos de comunidades de propietarios, en propiedad horizontal, en todo ese proceso de rehabilitación. También se habla de las ventanillas únicas, que es un elemento que también para el Plan Nacional de Renovación es muy importante. Y yo creo que incluso deberíamos dar un paso más allá. A lo mejor es de formación profesional, porque yo soy urbanista, entonces siempre se me va un poco la cabeza un paso más allá. Y cuando hablamos de derecho a la vivienda, no es derecho a un techo. O sea, sé que lógicamente lo primero es tener un lugar que te cobije, pero ese lugar que te cobija te tiene que dar acceso y derecho a una serie de servicios, porque nuestras ciudades precisamente están pensadas para eso. Y tenemos una red de equipamientos públicos y de dotaciones públicas en nuestras ciudades que son la envidia de muchos países europeos. Yo cuando voy a las reuniones de directores generales de urbanismo o de directores generales de arquitectura de la Unión Europea, ellos, claro, Marcos lo sabrá, están muy preocupados por el Urban Sprawl, o sea, por los diseminados, y envidian en muchas ocasiones la red de equipamientos que nosotros tenemos. Y yo creo que tenemos que empezar también a enlazar ese derecho a la vivienda con el derecho a la ciudad, que ya en algunos foros se empieza a comentar. Y sobre todo, ¿tenemos que construir? Bueno, tenemos que construir teniendo cuidado en cómo aumentamos la huella de nuestras ciudades, y tenemos que volver la mirada a nuestra ciudad consolidada. Por eso, plan de vivienda y plan de renovación son las dos caras de la misma moneda, aunque seamos dos direcciones generales dentro de la estructura del Ministerio que lo llevamos, pero estamos en permanente coordinación y estamos muy enlazados. Y luego una cosita solo de lo que comentaba Marcos del PRTR, del plan de recuperación, que lógicamente no podemos esperar otro plan de recuperación, pero bueno, están llegando fondos. Nosotros estamos un poco negociando el Plan Social por el Clima, que es verdad que no va a sustituir al PRTR en los programas de rehabilitación, pero que sí que va a ser una inyección importante, sobre todo cuando hablamos de pobreza energética y de vulnerabilidad. Entonces, entre el esfuerzo que se va a hacer desde el Estado, que por primera vez esos 7.000 millones es una cantidad bastante superior a otros planes de vivienda que habíamos tenido en el pasado, el esfuerzo que también esperamos que hagan las comunidades autónomas, más fondos que vayamos pudiendo recabar, ¿no?, como el Plan Social por el Clima o la posibilidad de que los fondos FEDER también puedan financiar vivienda asequible en general, creo que es un mensaje en positivo, ¿no? Aunque ojalá que pudiera haber un nuevo PRTR,
Pero bueno, yo creo que tenemos también que intentar con las herramientas que tenemos pues avanzar, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente en las últimas charlas, en los últimos foros en los que he participado, nadie dice que el dinero sea el problema. El problema es cómo redirigirlo y reencauzarlo y no convertirlo en un objeto de especulación. No es fácil, ¿eh? Cuando el dinero se mete por medio y la inversión se mete por medio, normalmente quiere un retorno, quiere un beneficio. Ahora te paso la pregunta que te han hecho a ti y la vamos a enlazar con la que yo tenía preparada para Albert. Y es si... espérate, ahora ya tengo que buscar la chuleta. Ya me la había aprendido, pero mi cabeza me falla. ¿Va a facilitar el uso de los biomateriales el nuevo código técnico de la edificación? Y ahora, y a la par, a Albert ya le enganchamos para que continúe, porque precisamente yo le quería preguntar de todas estas cosas tan fabulosas que nos enseña, es si realmente estamos preparados, el código técnico está preparado para todo ese impacto, y si estamos preparados para una nueva versión del código técnico que ya viene y la que podría venir en el futuro. A ver, os cuento código técnico. En código técnico vamos a trabajar en 2 modificaciones, ¿vale? La primera, que es la que está muy preparada, llevamos un año trabajando, que incorpora parte de sostenibilidad, un nuevo documento básico de sostenibilidad, modificamos el documento básico de energía y hacemos otras modificaciones en otros documentos que no tienen que ver con la EPBD, pero son también importantes, que son el de accesibilidad de forma puntual y el de incendios, con algunas modificaciones importantes. En cuanto, o sea, lo que quiero decir es que es una modificación bastante compleja. Luego incorpora parte general, parte del registro, o sea, es una modificación bastante sólida. En cuanto al documento básico de sostenibilidad y la utilización de biomateriales, ahí se va a incorporar la definición del potencial de calentamiento global, la huella de carbono. Se ha comentado un poquito rápido, pero bueno, es un cambio súper importante en la forma en la que concebimos la eficiencia energética. Por primera vez ya no vamos a hablar únicamente de cómo se comporta el edificio cuando ya está construido, sino que se va a medir todo el proceso de vida del edificio, es decir, desde que se fabrican los materiales, se trasladan a obra, se construye, se utiliza, hay una eventual demolición o reciclaje de esos materiales. Y todo eso se va a medir en un indicador. Entonces, lógicamente ahí, en ese indicador, van a dar mejor los materiales que menos contaminen o que menos que en todo ese proceso, ¿no?, menos emisiones hayan generado. Y ahí indudablemente hay materiales que se van a comportar mejor por su propia naturaleza, como puede ser, bueno, pues la madera o las tierras que comentaba Albert. Y eso no quiere decir que demonicemos otros materiales. Me ha gustado mucho cuando la exposición que han hecho Kim y Albert. Todos los materiales están haciendo sus deberes. Los materiales más tradicionales, en el sentido de más contaminantes, como pueden ser los hormigones o aluminios o demás, ellos están en su proceso de descarbonización, pero indudablemente luego tenemos otros materiales que, por su propia naturaleza, es que van a dar muy bien, ¿no?, en ese indicador. Entonces, con el código técnico se va a fomentar, pues la respuesta es sí, porque lo que se va a hacer es que se mida ese indicador, que seguramente irá dentro del certificado de eficiencia energética, es otro de los temas que comentaba Kim, que tratemos que los nuevos instrumentos no sean, ¿no?, a más, sino que intentemos reorganizar todo dentro del certificado. La idea es que vaya el indicador de potencial y que vaya también el pasaporte. Estamos viendo cómo hacerlo para no tener que duplicar instrumentos y yo creo que va a ser importante. Al principio ese indicador no se va a limitar, es un indicador a efectos informativos, pero nadie nos dice, o todo apunta, casi mejor dicho, a que va a llegar el momento en el que vaya a empezar a existir ciertos límites en ese indicador para determinados edificios. No ahora, pero yo estoy segura que las nuevas directivas europeas van a ir en esa dirección. 2030. Albert, tú que trabajas con el código técnico a diario, tú que te enfrentas a proyectos o asesoras proyectos que intentan innovar en la descarbonización, ¿cómo de cómodo te sientes en el entorno del código técnico y qué le pides? ¿Qué le pediría una carta a los Reyes Magos? No, al código técnico, al código técnico. Los Reyes Magos no existen. El tema es que el problema o la solución no está en el código técnico. Es decir, nosotros llevamos 20 años asesorando arquitectos y en cada momento cumplimos la normativa que toca en aquel momento. Y bajo esa misma normativa se pueden hacer edificios muy interesantes o no tan interesantes. No sé qué. El código técnico es evidente que como
más se plantee cuáles son los retos del futuro y los vaya incorporando, pues podremos hacer edificios más novedosos en esta calidad arquitectónica que hemos dicho, pero no es el principal problema. El principal problema yo creo que es el concepto cultural que todos tenemos dentro, que es el que hemos de cambiar, ¿no? Y cuando Maite decía una parte del plan se va a dedicar a formación o a difusión o a transmisión del conocimiento, yo creo que ahí está la clave. Es decir, si lo que estamos promoviendo todo el rato, toda la mañana, son cambios de modelos, transición, no sé qué, si queremos eso, hemos de incidir sobre todos nosotros para poder hacer ese cambio. Si no, es muy difícil. O sea, desde el código técnico no va a ser posible. Entonces hemos de ir más allá del propio instrumento del código técnico y utilizar instrumentos muy potentes como puede ser la formación, difusión, transmisión de conocimiento para hacer un cambio real. ¿Y le acabas de quitar un peso encima? Porque se iba a ir ya con él. Tenemos que cambiar otra vez. O sea, todavía no se ha publicado y tenemos que incluir más. Que el código técnico, perdona que me meta, pero vamos, que el código técnico está en permanente cambio. Totalmente. Y no cerramos una modificación y ya estamos pensando en la siguiente. Entonces, nosotros sabemos que vamos a la del 27 y luego vamos a la segunda. Y es permanente, o sea que no os preocupéis. No se descansa. Lo tenemos asumido. No le quiero quitar peso y la exposición ha quedado clara. Peso tiene. Decir, la parte de bioclimática ha ido perdiendo fuelle a lo largo de los años cuando debería haber sido al revés, con lo cual debemos volver a recuperar este elemento. Y la parte de materiales descarbonizados, el tema no está solo en que se puedan utilizar, sino que se deben impulsar. Este es otra vez el gran reto. Vale. Vamos a meter a Albert, que está aburrido en el rincón, en este debate, porque te han hecho una pregunta para... Aquí van a ver si te pican, creo. ¿Se plantea la eficiencia espacial dentro de alguna normativa? Entendiendo que la nueva edificación está en gran parte en manos de la especulación que no tiene en cuenta las necesidades. Esta es una pregunta compleja, ¿eh? Pero la eficiencia espacial, toma ya. Trabajar con el volumen en vez de con... Esto es lo que me han pasado aquí, ¿eh? ¿Alguien la tiene más a mano? Optimización funcional. ¿Te paso la segunda pregunta? Paso palabra. Como quieras. Yo la he visto y he dicho, esta seguro que le gusta, pero igual está compleja, ¿eh? Vamos a subir el nivel, iba a decir, bajamos el nivel, pero vamos a subir el nivel. Y yo quiero que me hagas un diagnóstico de en qué punto estamos. ¿Te acuerdas cuando yo he dicho al principio, no sé en nuestra barra de descarbonización dónde estamos? ¿Dónde estamos en el 4º año de este foro? ¿Y a qué velocidad estamos yendo? ¿Es la aceleración la correcta? Bueno, Hola, sí. Bueno, cuando lo has presentado tú mismo lo has contestado, digamos, para nosotros, o sea, para los que estamos metidos en el ajo, todo es demasiado lento. Y sobre todo, yo diría, todo es demasiado tarde. Ojalá estuviéramos como estamos ahora hace 15 años. No es que estuviéramos estupendamente, pero estaríamos mucho mejor para conseguir esos objetivos, ¿no? Y además los retardos no son beneficiosos porque hay quien juega a eso. Hay quien juega a eso y, por tanto, porque entran factores. El otro día tuvimos la reunión con los cementeros, que nos presentaron su hoja de ruta y todo cómo iba y tal, y además hacen A, B, C, D, F, etcétera, y además eso lo tenían para... Claro, una fábrica de cemento es una cosa que cuesta muchísimo dinero como inversión para un producto que es barato, con lo cual los periodos de amortización son muy grandes, ¿no? Entonces, claro, hay inversiones que salvar. Cuando se van modificando esos temas Entonces, el factor tiempo es muy interesante, hacer un análisis serio, no tanto de oportunidad. Yo soy muy Cassandra, o sea, de cómo vamos a ir mal, lo mal que vamos, pero miremos el otro lado, ¿no? O sea, no solo las cosas que hemos estado viendo, sino las cosas que se van a ver hoy en la jornada de arquitectos que están trabajando, construyendo ese futuro, digamos, ¿no? O sea, que están trabajando ya con edificios de cero carbono, muy bajo carbono, que van en las trayectorias que los mismos estudios de trayectorias de GBC marcan, o sea que eso es posible. Ha salido aquí lo que dijo Francina Armengol en la inauguración del pabellón de Venecia, ¿no? En el sentido de decir, esto es posible, o sea, se puede trabajar y, por tanto, hay gente que lo hace, gente que además son de los nuestros, digamos, son arquitectos. Obviamente los edificios no los hacen solo los arquitectos, pero sí necesitan esa implicación y, por tanto, hoy a lo largo de la jornada vamos a ver que eso es posible.
posible y no en Marte, sino en lugares y en proyectos que pueden ser de cualquiera de nosotros, ¿no? Yo lo que hay que hacer es impulsarlo, potenciarlo, poner las herramientas necesarias ahí. Por ejemplo, con el bioclimatismo, que no acabe siendo el código técnico el rincón del vago, porque el otro hay que mirarlo mucho más y si el coste es más elevado, sino que se promueva, como dice Albert, que esto sea promueva, pero bueno, en ese lado estamos ahí, estamos ya también en el futuro, construyendo ese futuro, ¿no? Por tanto, de calientes y de frías. Bueno, o sea que un poquito más rápido podemos estar, tarde llegamos, pero eso no quita que hay espacio para el cambio y para la implementación de instrumentos interesantes. Yo diría que tendríamos que hacer un cierto análisis de factor tiempo en los agentes que están implicados ahí, su posibilidad de cambio. Hablaba de formación, hemos hablado de formación, estamos dándole al tema de la formación muchísimo. Todo eso implica un tiempo, ¿no? Decían, escuela de arquitectura, ¿vale? Escuela de arquitectura le enseñamos ahora y ahora estoy en primero. Pero claro, esos chicos saldrán, ya les he dicho, vuestro entorno profesional será el cambio de modelo, ¿no? Pero todos esos tiempos deberíamos evaluarlos y tenerlos en cuenta en las estrategias, ver cuáles son el camino crítico y acortarlos, ver las inversiones que tienen los industriales en sus... Que a veces tiene que ver por regiones, porque unas regiones se han puesto más tarde y tienen inversiones más novedosas y compiten con los... Todo eso son cuestiones de análisis que yo no me los voy encontrando, digamos, y que deberían hacerse justamente para modularlos, ¿no? Efectivamente, yo creo que nunca he visto a tal cantidad de agentes trabajando en un mismo tema. Igual porque nos pilla desde GBC un poco en el núcleo de muchos de esos cambios y todos tomándoselo muy en serio y invirtiendo dinero, donde no lo hay, digamos, dinero, imaginación e innovación. Kim, tú no te me vas sin contestarme cómo hacemos para que estos instrumentos tan prometedores, yo cuando cuentas el pasaporte, yo me lo creo. De verdad que me lo creo. Yo creo que es la primera. No, quiero decir, me parece súper interesante que si yo tengo una vivienda de estas que no cumple el código técnico, pero quiero soñar en que mi vivienda cumplirá, no sé si cumplirá el código técnico, pero será mejor, tengo un instrumento que me permite soñar y meterle todas esas calidades y todas esas preguntas. Pero luego pienso en también y es una fantástica idea, el certificado de eficiencia energética y, sin embargo, cómo somos capaces de coger un instrumento y desaprovecharlo. ¿Cómo podemos evitar el efecto papel mojado o el efecto de que muchos los que están pensando aquí dicen, otro papel? ¿Cómo hacemos de verdad que nos enganche ese instrumento? Bueno, yo creo que la reflexión ya se ha hecho hace tiempo, en el sentido de la renovación no debe verse como una obligación, sino como una oportunidad para reformar tu espacio vital hacia un horizonte que cumpla todas tus expectativas, en el sentido de aquí es donde yo vivo y por lo tanto tiene que cumplir o tiene que estar alineado con lo que yo necesito como persona y como hogar si convives. Por lo tanto, una primera cuestión es esto no va de obligar a la gente a cumplir unas ciertas condiciones, sino de tener la capacidad de proyectar hacia el futuro cómo quieres que sea, primero tu habitación, tu vivienda, luego tu edificio. En todo caso, podríamos ir extendiéndonos hacia otras escalas, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una cuestión fundamental de enfoque que tiene que ver con preguntar a la gente qué necesita y cuáles son sus expectativas de futuro. Esa es una primera cuestión. Y yo creo que, por otro lado, hay otra cuestión que es que yo creo que los ingredientes están en la EPBD para hacer una transposición ambiciosa y que no vuelva a pasar lo que nos pasó con el certificado, que no deja de ser un trámite, ¿no?, que en muchos casos hay que cumplir. Para que eso sea posible, yo creo que el esfuerzo que hay que hacer desde la Administración para que ese instrumento cobre sentido, ¿no?, que no sea simplemente 50 euros que me gasto cuando tengo que poner una vivienda en alquiler, es importante. Y yo creo que en ese sentido hay dos cuestiones a abordar. Una es si el pasaporte es solamente energético o tiene que ver con el conjunto de calidades. Yo creo que aquí Maite ha dicho eso del pasaporte, el certificado. Ahí tenemos una discusión sobre qué está dentro de qué, que creo que es fundamental. Y es verdad que la EPBD dice que el pasaporte puede estar integrado, pero desde la perspectiva de la calidad de la arquitectura yo creo que el pasaporte debería estar por encima del certificado y no por debajo. Y luego hay otra cuestión que es cómo ayudamos a la gente para que el pasaporte sea posible. Yo creo que uno de los principales errores que hemos cometido con los fondos Next Generation es que hemos querido poner mucho dinero en la ejecución y muy poco en la gestión y en el proyecto de esa transformación. Tal vez si tuviéramos unas ayudas más potentes en la redacción de pasaportes, podríamos generalizar este documento como
como hemos explicado antes, como matriz que contiene el resto de instrumentos y que nos permita construir esa visión de futuro, no solamente para los que creen que lo necesitan porque es obligatorio en un paso, sino para que toda la gente pueda acceder a ese proyecto de vida que se concreta en un espacio arquitectónico de una manera más o menos facilitada por la administración, antes que poner el primer metro cuadrado de aislamiento, saber qué queremos hacer a largo plazo. Dolores. Se acabó. Qué susto me has dado. Ya lo sé. Sí, ya sé, que toca el café y que está muy feo. Déjame que Vamos. les despida o no. ¿Les decimos adiós? Sí, Adiós. claro. Gracias. Muchísimas gracias Claro. a todos. El año que viene yo quiero volver, ¿eh? Acabamos esta primera sesión, para mí emocionante. A mí, claro, me ha emocionado el tema climático, del keynote inicial, pero os tengo que confesar que ver todas estas opciones en la construcción, que en definitiva, cuando Albert Sagrera comentaba, el año 79 sale el aislamiento. Bueno, sale el aislamiento porque estábamos en una generación del desarrollismo, del abandonar con las nuevas máquinas lo que se había ido haciendo toda la vida, el impluvium romano, el suelo radiante de los romanos, que no sé cómo se llamaba, no recuerdo, pero que ya los utilizaban, evidentemente no en las casas de los esclavos, pero sí en la gente pues que podía un poco más. Es decir, no estamos inventando nada. Ha habido un blackout, un tramo en nuestra historia en que parecía que las máquinas lo iban a solucionar todo. Es este concepto cultural que Albert reclamaba y que yo creo que define todo. Y Albert también, Kim, perdona, que incluso ponías una cuña, Maite, oye, el pasaporte tiene que ir por encima, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, bueno, bien hecho. Es decir, creo que todos sois profesionales del mismo ámbito, creo no, seguro, y por tanto hay que aprovecharlo y estos debates enriquecen enormemente, pues en este caso no la agricultura, sino la arquitectura.